Muy bien, alumnos, tengan ustedes muy buenas noches. Voy a dar inicio a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre la práctica que hemos realizado el día de hoy, que fue cirugía preprotésica, ¿sí? Paraprotésica, paraprotética también en sus sinónimos, ¿ok? Entonces, es aquella cirugía, como ya hemos visto el día de hoy, que nos ayuda a remodelar los tejidos óseos y blandos para una posterior llegada de una prótesis. Puede ser una prótesis total o una prótesis parcial. ¿Está bien? ¿Logran ver bien la diapositiva, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Al finalizar vamos a ver algunos videos de algunas cirugías que nos pueden ayudar también a ya cerrar este tema y que nos quede claro, ¿no? Entonces, el objetivo de este tipo de cirugías preprotésicas es mejorar la efectividad del tratamiento prostodóntico, como ya veníamos viendo. Puede ser de una prótesis fija en cuanto a un póntico. ¿Cómo así, doctor? Claro, puedo mejorar los tejidos que van a recibir el póntico. ¿Está bien? Puedo mejorarlos. Puedo aumentar en volumen para que tengan una mejor respuesta, una mejor limpieza y por lo tanto una mayor durabilidad de la prótesis fija. También preparar para una prótesis completa, una prótesis removible, también, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta. La cirugía debe proporcionar una base de tejidos duros y blandos que permitan obtener estabilidad de las prótesis, ya sean fijas o removibles, retención de una prótesis, una mejor función masticatoria, obviamente una mejor estética y en definitiva una mayor calidad de vida. Entonces, vamos a resumir esta parte. Es importante este tipo de cirugías porque va a ayudar a que las prótesis funcionen de mejor manera. Nos den la función principal de cualquier prótesis, que es la función masticatoria. Muchas veces dejamos de lado esta parte y nos cernimos solamente en la parte estética, ¿no? Sí, doctor, que le quede bonito, que las coronas, que las incrustaciones, que el diseño de sonrisa y eso, pero lo primero que ustedes deben de verificar en una prótesis es obviamente la función masticatoria. Una vez que han devuelto la función masticatoria, la estética va en segundo plano, ¿ya? O va acompañada siempre de las prótesis que ustedes hacen, pero es una parte no tan indispensable como la función masticatoria, ¿ok? Ahora, el edentulismo en pacientes que ya no tienen ninguna pieza dental, ¿sí? Causa una pérdida ósea progresiva en función de los maxilares que dificulta la restauración funcional y estética del paciente. Como ya les decía, en la mañana un grupo de ustedes, ¿no? Los maxilares, dentro de la formación embrionaria, el hueso basal es el que se forma y viene desde el embrión, ¿no? Se forman los procesos maxilares que se unen al lado de la sínfisis y obviamente se forma el hueso basal. Doctor, ¿y el hueso alveolar? El hueso alveolar que está alrededor de la raíz va creciendo o se desarrolla mediante la vaina de Herwin, que obviamente ustedes saben que es la quien inicia la formación de las raíces. Entonces, dicho esto, ¿qué suponemos? Que donde haya piezas dentales se va a formar hueso alveolar. En aquellos lugares donde no hay piezas dentales, obviamente no se va a formar hueso alveolar. ¿Ya? Y a la inversa, en lugares donde se ha perdido los dientes, se va perdiendo el hueso alveolar. ¿Y esto por qué pasa, doctor? ¿Por qué se va perdiendo el hueso alveolar? Porque el hueso alveolar se mantiene en su lugar, es decir, no se reabsorbe mediante unas fuerzas, es decir, cada vez que nosotros masticamos, transmitimos la fuerza de la masticación por los dientes hacia el hueso, ¿sí? Se transmite esta fuerza hacia el hueso.
Entonces, hay una ley, que es la ley de Wolf, que muchas veces viene en los exámenes, ¿no? La ley de Wolf, que dice que el hueso se remodela conforme la dirección de las fuerzas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en un paciente que no tiene dientes, como estamos viendo aquí en la pantalla? No tiene dientes. Entonces, no se cumple la ley del Wolf. ¿Por qué? Porque para que se cumpla la ley de Wolf debe haber piezas dentales. Pero como no hay piezas dentales, doctor, ¿qué va a pasar? No se transmite ninguna fuerza hacia el hueso, por lo tanto el hueso alveolar empieza a reabsorberse. Entonces, indispensable. Si no hay piezas dentales, se va perdiendo hueso. Ahora, el patrón de reabsorción es impredecible, ¿sí? En cada individuo, existiendo amplias variaciones en cuanto a la reabsorción de los huesos. Aunque la mayor proporción de hueso se pierde el primer año. ¿Ya? El primer año se pierde más hueso al extraer una pieza dental, pero el proceso de reabsorción continúa durante 25 años después de la extracción dental. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se van cronificando estas patologías y obviamente. En la mañana les hice mención sobre unos pacientes que tenían este tipo de problemas y este es, miren, es un paciente que ustedes pueden apreciar. Doctor, ¿tiene hueso basal? O sea, tanto ha sido la pérdida del hueso alveolar no tiene, hueso basal ha perdido. Y miren, doctores, las apófisis Jenny están en punta, ¿ven? Cuando a este paciente se le ha dibujado, se le ha generado una prótesis completa, cuando él mastica, estas puntas chocan sobre el tejido blando dentro de la prótesis y duele. Entonces, este paciente no puede tener prótesis. ¿Sí? Entonces, este paciente es susceptible a una fractura. ¿Cómo así, doctor? Pero con cualquier estímulo, sí. Puede ser un manazo, puede ser que en la noche esté durmiendo y se golpee fuerte la mandíbula, suficiente para que se fracture. La cantidad de hueso que ustedes pueden apreciar acá, ¿sí? Es mínima. ¿Ven? Hasta esos extremos podemos llegar con la reabsorción de hueso, como les decía en esta diapositiva. Es impredecible la reabsorción del hueso, va a depender de factores sistémicos también. Pacientes mujeres, obviamente por los cambios hormonales, la pérdida de calcio, osteoporosis, que son más frecuentes tener en ellas tienen mayor capacidad de tener este tipo de reabsorciones. Entonces, cada vez que ustedes van a hacer una prótesis completa, por favor, pidan una panorámica. Ahora, lo que les decía en la mañana, miren, las prótesis completas o removibles recuperan tanto lo que es la mucosa y hueso como el diente. En este caso, ustedes pueden apreciar que ha recuperado más cantidad de hueso que de diente. ¿Y eso es normal? Claro que no, la prótesis pesa más, va a reabsorber más tejido. ¿Qué ha habido acá? Una negligencia por parte de quien ha estado atendiendo. ¿Por qué? Porque ha dejado que se reabsorba gran cantidad de hueso. ¿Y eso por qué pasa? Prótesis mal adaptadas. Las prótesis mal adaptadas generan este tipo de reabsorciones fuertes. ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí es un paciente complejo, doctores. Aquí difícil, hasta los implantes no funcionan. No funciona, es un paciente que está destinado a no utilizar prótesis. ¿Sí? Pacientes estaban viendo colocar unas placas aquí para tratar, pero incluso así es deficiente porque a veces es susceptible a fracturas. Es un paciente muy complejo. ¿Recuerdan ese día que llegó el ponente brasileño? Él nos hablaba sobre maxilas atróficas. Nos habló mucho sobre el maxilar superior, pero muy poco sobre el maxilar inferior. Entonces, eso es importante también hacer mención. Miren este caso de este paciente, en donde, miren, el hueso tiene dientes anteriores. Miren, el hueso tiene hueso basal y tiene hueso alveolar. Pero miren en la zona posterior, gran pérdida de hueso, ¿sí? Tanto alveolar como hueso basal. El hueso debería estar por acá, basal, ¿eh?
y el hueso alveolar debería estar mucho más superior. Pero miren cómo se ha perdido. El paciente es susceptible de fracturas. Doctor, aquí se podrá hacer una PPR con mucha deficiencia. Y la PPR, una prótesis parcial removible, va a recuperar más tejido óseo y tejido blando que los mismos dientes. ¿Ya? Entonces, a estos problemas podemos llegar por una mala confección de una prótesis o también por un desuso de las prótesis de un paciente e incluso las mismas prótesis. Recordemos, las prótesis completas, prótesis removibles, cada 3 años se tienen que hacer un rebase. ¿Y por qué? Tienden a aflojar, ¿por qué? Porque transmiten estas fuerzas hacia el hueso y el hueso se va reabsorbiendo. Entonces, mucho cuidado. Siempre que hagamos una prótesis, se tiene que ajustar correctamente la oclusión, porque si hay una fuerza muy fuerte en la zona posterior, en donde no hay piezas, empieza a generar este tipo de reabsorciones. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado. Hay factores que influyen en la reabsorción, como ya les hablaba. Osteoporosis en pacientes seniles, posmenopausia, ¿sí? Síndrome de Cushing, pacientes mujeres es la que tiene más probabilidad de tener osteoporosis. La osteomalacia también. Doctor, ¿y esto existe en nuestro país? Claro, porque hay muchos pacientes que tienen anemias perniciosas, déficit de vitamina B, ¿sí? Entonces, esto nos trae a esto malnutrición. Ustedes mismos que están en esta época donde quieren hacer sus famosas dietas, ¿qué les llevan? Sobre todo las que andan con dietas son las mujeres, que encima tienen más probabilidad de tener estos problemas. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante cuidado. Y factores locales, obviamente, cara corta, traumatismos, alveolotomías, mire, lo que les decía hoy día en la mañana, las alveolotomías, si es que son más realizadas, como ustedes, algunos de ustedes que hicieron y me aplanaron el hueso, obviamente me hacen perder hueso alveolar. Entonces, si voy a hacer una alveolotomía, tiene que ser mínimamente invasiva, voy a regularizar el hueso con mi fresón nada más y tapar, ¿sí? Preferentemente para evitar una reabsorción, una pérdida agresiva del hueso alveolar. Factores de reabsorción en los que el clínico podemos intervenir, es decir, para evitar que se reabsorba muy fuerte o muy rápido el hueso. En primer lugar, la extracción que ustedes hagan, si es que necesitan extraer un diente, debe ser atraumática o conservadora. ¿Sí? Es decir, saco el diente con un mínimo trauma, ¿ya? Sin romper las tablas, ni vestibular, ni palatina, ni lingual, sin romper las tablas, conservar el huesito. Y también ahora, en la actualidad, ya se está utilizando las técnicas de preservación alveolar, que yo les mandé un video. Cómo preservar el alveolo después de una extracción, ¿ya? Y también, obviamente, están los implantes, pues no, que es una buena opción para mantener el hueso alveolar, ¿ya? Para mantener el huesito alveolar a través de los implantes, ¿no? Prótesis con carga protésica, obviamente, en un estado de dentro la reabsorción puede atribuirse al desuso. Es decir, si no, mi paciente no se pone dientes, va a perder hueso. Y también a las fuerzas de aplicación anormales o excesivas sobre las crestas remanentes. Es decir, puede ser porque el paciente no quiere ponerse prótesis o porque le hicieron unas prótesis que tienen una mala oclusión, hace esta mala oclusión fuerza sobre las crestas y el hueso se reabsorbe. Es decir, por dos cosas malas. Una porque el paciente no quiere y otra porque le hizo un odontólogo que no ajustó su carga oclusal. No ajustó la masticación, es decir, nuestro error. Entonces, por eso, cuando hagan unas prótesis, como lo que ustedes están viendo aquí, tienen que ajustar la oclusión. En las zonas, todas tienen que tocar con la misma intensidad. Si uno está marcando el papelito articular muy fuerte, desgasto la prótesis. Pero todas deben de encajar, ¿sí? Correctamente. Todo ese ajuste oclusal tiene que ser en todos lados. Con desoclusión por canino, ¿sí? Canino y todo lo que han aprendido en oclusión tienen que aplicar en sus prótesis, ¿ya? Entonces es importante que su prótesis esté equilibrada oclusalmente. ¿Ok? Ahora, características del maxilar superior.
La progresión de la pérdida ósea en el edentulismo causada por pérdida de profundidad de la bóveda palatina y aparición de excesos de tejido sobre la cresta alveolar. Cuando ustedes han extraído las piezas dentales, miren lo que pasa. La bóveda palatina se va aplanando, se vuelve más superficial. El fondo de surco se pierde y empiezan a haber crecimientos anómalos de tejido blando. ¿Sí? Eso siempre pasa. En el sector anterior, la pérdida del hueso es vestibular e inferior. ¿Sí? Y eso hay que tener presente en el maxilar superior. Se va estrechando el huesito, miren, se va estrechando. Por lo tanto, no van a tener una buena retención de la prótesis. La prótesis va a empezar a tener conflicto. Ahora, esto pasa cuando el paciente, por ejemplo, en el maxilar superior no tiene dientes y en el maxilar inferior solamente le quedan los dientes anteriores. Y el paciente no quiere ponerse prótesis en el maxilar inferior, prótesis removible con ganchitos. No quiere. ¿Qué pasa? Empieza a morder solamente en el sector anterior y el sector anterior se reabsorbe totalmente el hueso. Eso es un problema muy complejo, ¿ya? Entonces, siempre hay que mencionarle al paciente, decir todos los procesos que van a pasar en su boca. En la mandíbula, ¿cómo es la reabsorción? La reabsorción ósea mandibular es más agresiva, 4 veces más que en el maxilar superior. La pérdida de altura ósea puede dejar una superficie, en la superficie el nervio mentoniano. Lo podemos encontrar a este nivel. Y puede generar parestesia y dolor al paciente. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, se vuelve más superficial. ¿Sí? ¿Por qué? Se ha reabsorbido todo el hueso alveolar y el agujero mentoniano se vuelve muy superficial, casi nivel de la cresta. Hacen su prótesis, la prótesis choca sobre esa zona donde está el nervio y duele. Y el paciente ni siquiera se quiere poner. ¿Por qué? Porque le duele. Ahora, miren esta cantidad de hueso aquí. Doctor, ¿funcionará con una prótesis completa? No. ¿Dónde se va a agarrar la prótesis? No tiene nada de hueso. Aquí la prótesis va a bailar. ¿Sí? La reducción de la altura y el ancho hace que la cresta alveolar se mueva en sentido anterior y puede llegar a adoptar una forma de filo de cuchillo, como ustedes han visto en una imagen anterior. Y la inserción de la musculatura del suelo de la boca puede quedar por encima del nivel de la cresta, como aquí, miren en la radiografía, las apófisis Jenny están aquí, aquí se insertan los músculos, el genioideo, el geniogloso. Entonces, aquí están los músculos, aquí arriba. Ustedes hacen su prótesis, el músculo se contrae, bota la prótesis. El paciente se quiere acomodar de nuevo, se contrae, mueve la lengua, bota la prótesis. Doctor, ¿y eso por qué pasa? Porque los músculos están aquí, superficiales ya. Se ha perdido tanto hueso que los músculos se vuelven superficiales. ¿Funcionará una prótesis? Ahí no funciona. No sirve una prótesis completa. Entonces hay que tener en cuenta eso. Clasificación de la deficiencia ósea de las crestas alveolares, lo que ustedes pudieron ver ese día en la ponencia del doctor también. Clasificación de las atrofias, vemos una clase 1, es que el paciente que tiene su dentición presente, pues no tiene sus piezas dentales. La clase 2, la cresta alveolar post-extracción inmediata, es decir, después que he extraído todas las piezas, ¿sí? Inmediata. La clase 3 es cuando la cresta alveolar post-extracción tardía, con reosificación del alveolo, post-extracción y proceso alveolar redondeado, pero adecuado en cuanto a altura y espesor. Esta crestita es la que buscamos siempre, la que les dije hoy día, en silla de montar, para hacer las prótesis y tratar de conservar esa cresta. Una prótesis bien hecha conserva esa prótesis, ¿ya? La clase 4, cresta con altura adecuada, pero con espesor insuficiente. La famosa filo en cuchillo, que lo vamos a ver ahorita en una imagen. Y la clase 5, cresta plana, insuficiente tanto en altura como en espesor. Y la clase 6, una cresta deprimida con atrofia del hueso basal.
lo que acabamos de ver aquí. Esta es esa última clase. Atrofia del hueso basal. ¿No? Entonces hay que tener presente esto de aquí. Miren aquí la evolución de esta clasificación. Clase 1, la clase 2 después de la extracción. Clase 3 en silla de montar, lo que yo les decía. ¿Sí? La clase 4, miren, filo de cuchillo. Clase 5, ya reabsorbido el hueso alveolar, me queda hueso basal nada más. Entonces, lo ideal para hacer una prótesis completa es esta de aquí, clase 3, ¿ya? En lo que sería el maxilar inferior, clase 6, en la que ustedes han visto, pérdida del hueso basal. Lo demás es igual, ¿ya? Recordar que en el maxilar inferior, la pérdida ósea es mayor que en el maxilar superior, ¿ya? En la región intermentoniana, entre los dos agujeros mentonianos de la mandíbula, se evidencia una mayor reabsorción horizontal en la zona vestibular y en los sectores posteriores de la mandíbula, al contrario, se realiza una reabsorción preferentemente de tipo vertical. Como ustedes lo pueden ver acá, miren. En la región posterior, la pérdida de hueso es en sentido vertical. Y en la sección anterior, la pérdida de hueso es en sentido horizontal. ¿Ven? Zona anterior, pérdida de hueso en sentido horizontal. Sector posterior, pérdida de hueso en sentido vertical. Bien. Y esta clasificación, que es importante saberlo, esta nos habla sobre la cantidad y la calidad del hueso. ¿Sí? La cantidad y la calidad. La cantidad lo podemos apreciar con la misma esta clasificación de aquí, pero la calidad estamos refiriéndonos a hueso tipo 1, que es un hueso que tiene más cantidad de hueso de tipo cortical y menos hueso esponjoso. El tipo 2 es muy parecido a la cantidad de hueso esponjoso con hueso cortical. El tipo 3 hay más cantidad de hueso esponjoso y poco hueso corticalizado. Y el tipo 4 es un hueso esponjoso con celdas amplias, ¿ya? Esto es de un paciente con osteoporosis, por ejemplo, y también una delgadita capa de hueso corticalizado. Doctor, ¿cuál es lo bueno y lo malo? Este es un hueso muy duro, con muy poca irrigación. Si hablamos en colocar implantes, este hueso no me sirve porque tiene una mala irrigación. Este de aquí, el hueso 2, igual. Es muy amplio, muy poca irrigación. El tipo 3 es un buen huesito para colocar implantes. El tipo 2, el tipo 3, me puedo hacer buenos implantes. El tipo 4 es un mal hueso para colocar implantes, por ejemplo. Entonces, con esta calidad de hueso, yo puedo suponer una mejor probabilidad de supervivencia de mis implantes, ¿no? Entonces, les voy a pasar de acá en un momentito una radiografía para que puedan apreciar también de un paciente real en cuanto a la pérdida vertical en el sector posterior. Doctor, ¿y esto se puede apreciar en la radiografía? Claro. ¿También se puede apreciar en la tomografía? Sí. Miren, por ejemplo, aquí en la radiografía que tienen aquí, ustedes pueden apreciar qué tipo de huesito es. ¿Sí? Claro que falta definición en estas radiografías, una radiografía de mejor calidad, pueden ver qué tipo de huesito es, qué calidad de hueso es. En la tomografía, mucho mejor, ¿sí? Entonces, la calidad tipo 1 está constituida por hueso compacto homogéneo, la calidad 2 presenta una gruesa capa cortical rodeando a un hueso trabecular denso. La calidad tipo 3 tiene una fina capa de hueso cortical rodeado por hueso trabecular de resistencia favorable, por eso esto es mejor calidad para un implante dental.
La clase 4 muestra una fina capa de hueso cortical rodeado por un núcleo de hueso trabecular de baja densidad, con volumen de médula ósea pequeño. Miren, si ustedes se dan cuenta, muy trabecular. Mal hueso es este aquí, ¿ya? Entonces hay que tener presente. Y miren esta imagen, es importante, para que ustedes tengan una idea de cuántos huesos se pierde en un paciente conforme va pasando el tiempo. Mire, esto es una pérdida de hueso en 25 años en un paciente que no ha sido rehabilitado. ¿A qué altura estaba el diente? Miren. ¿Y cuánto hueso se ha perdido? Estamos hablando más de 22 milímetros de hueso perdido. Es bastante, doctor, sí, bastante. ¿Ven? Doctor, aquí voy a poder ponerme implantes, sí, pero con mucho cuidado porque se puede fracturar la mandíbula. ¿Sí? Doctor, ¿aquí se va a estabilizar una prótesis completa? No, aquí no sirve para nada una prótesis completa convencional. Entonces, miren, doctor, pero este es raro encontrar, falso. Ustedes van a encontrar más pacientes así que pacientes con un buen huesito. Más bien, raro es encontrar un paciente con un buen hueso. La mayoría van a encontrar así. Doctor, ¿y qué hacemos ahí? Hagan su especialidad en implantes para que puedan resolver esos casos. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso, doctores. Estos casos son los que más vienen a su consulta. ¿Ya? Miren, clasificación de las deficiencias óseas de la cresta alveolar. Miren, cuando uno va perdiendo hueso, lo que les decía, los músculos se vuelven más superficiales. ¿Ven? El músculo se vuelve más superficial, tanto que llega a estar encima de la cresta. Miren, los suprayoideos, ¿sí? Se vuelven más superficiales, el cuadrado de mentón, el angular de la comisura del labio, ¿sí? Todos se vuelven más superficiales. Por lo tanto, cuando el paciente contrae el músculo, expulsa la prótesis. Expulsa la prótesis. Entonces va a ser siempre un problemita. Y esto es importante, cambio de la morfología facial, de la estética del paciente. Cuando uno tiene, miren, sus dientes normales, la musculatura está en orden. La contracción de los músculos es correcta, cronificada, ¿no? Correcta. Pero cuando uno pierde los dientes, miren qué pasa. Los movimientos del músculo son inadecuados y tenemos esta boquita de abuelo, ¿no? Clásica de un paciente que no tiene dientes. Se puede manifestar, miren, el colapso del cierre dental. Miren, un paciente que tiene dientes y tiene sus caninos bien posicionados, miren cómo se mantiene la comisura, ¿sí? Cómo se mantiene la comisura. Cuando uno pierde los caninos, pierde los dientes, miren cómo cae todo ese tejido blando. Se cae el tejido. Por eso que siempre les recomiendo no extraer caninos, salvo pues que ya sea una patología que no la puedan resolver. Pero el canino no se extrae porque si no voy a perder todo el soporte labial. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando se pierde el soporte labial? Miren este caso de aquí, este paciente no tiene soporte labial. La boca de abuelito, ¿ven? Como si fuese un paciente con clase 3. Como si fuese un paciente con clase 3. Pero ustedes ponen sus prótesis y el paciente recupera su clase 1. ¿Ven? Entonces, eso es importante verificar cómo se va perdiendo, se van reabsorbiendo los tejidos. ¿Qué hay que hacer en el preoperatorio antes de hacer la cirugía? Evaluar los tejidos de soporte, ¿sí? Debe ser, obviamente, revisados por el rehabilitador y por el cirujano. En el hueso hay una inspección visual, una palpación, se debe valorar las formas de la arcada, la presencia de socavados, prominencias, torus, exostosis, inserciones musculares muy superficiales, localización del nervio mentoniano, ¿sí? Así como las relaciones interarcadas y ver también si el colapso de los tejidos blandos extraorales también, ¿no? Exploración radiográfica, hay que enviar sí o sí al paciente una radiografía panorámica,
y una de perfil para ver qué tanto se ha reabsorbido. Modelos de estudios, ¿sí? Hay que articular, doctor. ¿Buscaré céntrica? Sí, busquen céntrica para poder darle un buen soporte al paciente en cuando son completas. Entonces, tejidos blandos, evaluar la dimensión de la encía queratinizada, la existencia de un tejido móvil redundante, inserciones fibromusculares y la profundidad del vestíbulo. Como les decía hoy día, como se va perdiendo hueso, se va volviendo más superficial la profundidad del vestíbulo. Por lo tanto, hay menos probabilidad de inserción de la prótesis completa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colgajos, ¿sí? Para poder profundizar el vestíbulo, profundizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tratamientos quirúrgicos se le puede hacer a un edéntulo? Corrección de las anomalías óseas, como vamos a ver en unos videos, las exostosis, o torus palatinos o linguales, corrección de las anomalías de los tejidos blandos, aumento de las zonas de soporte, es decir, una vestibuloplastía o colocar también tejido óseo, podemos colocar injertos óseos. Y también, obviamente, pues los implantes dentales que en realidad es de primera opción, pues, ¿no? Colocar implantes que me soporten prótesis, ¿ya? Pueden ser prótesis individualizadas o pueden ser prótesis implantos soportadas, ¿no? Mucoimplantos soportadas se les considera. En cuanto a la cirugía de tejidos blandos, miren, cuando las prótesis están mal adaptadas, ya por el paso de los años, se generan estos crecimientos anómalos. ¿Ven? Se les conocen crestas flotantes. ¿Ven? Aquí. Doctor, ¿y qué es? No es más que el tejido queratinizado del paladar, que obviamente se está formando allí. Se ha formado, es un tejido duro. ¿Y por qué se ha formado? Porque la prótesis pivotea, hace un trauma y empieza a crecer el tejido en respuesta a ese trauma, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Fácil, coloco anestesia y elimino esos tejidos con mi bisturí. Los elimino, ¿ya? Con mi bisturí. También puede haber hiperplasias fibrosas. También es una respuesta hipertrófica, hiperplásica, es decir, un crecimiento anormal del tejido, ¿ya? De la mucosa y su mucosa frente a un estímulo irritante crónico, es decir, a la misma prótesis mal adaptada. Por fricción de la prótesis se empiezan a crecer estos tejidos aquí, ¿sí? Se manifiesta en forma de crecencias de tejido más o menos lobuladas, móviles, sésiles, con respecto al plano óseo, de color, del mismo color que la gingiva. ¿Ustedes se dan cuenta? Mismo color que el tejido queratinizado. Puede alcanzar dimensiones importantes, grandes, ¿no? Obviamente, tengo que operar al paciente antes de colocar su prótesis, porque si no, ninguna prótesis va a funcionar bien. Importante, si lo voy a hacer la recesión, este tipo de tejidos tengo que enviarlo a patología, ¿no? Para ver qué fue, corroborar si fue una hiperplasia fibrosa, ¿no? ¿Qué más debo de verificar? Los frenillos. Cuando uno va perdiendo hueso, ¿sí? Cuando uno va perdiendo hueso, obviamente siempre ha presentado frenillos de inserción baja, se genera estos diastemas, o en pacientes que ya no tienen dientes, hace que la prótesis no encaje aquí. Entonces se hace unas famosas frenectomías, ¿sí? Para eliminar este tejido, esta inserción baja y llevarla más superior, ¿ya? Se les conoce como frenectomías. Hay muchas técnicas para hacer la frenectomía. Particularmente utilizo más esta de aquí, la que es en Y. Se me hace mucho más sencillo operar en Y. Les puedo presentar unos videos también al finalizar el tema para que ustedes puedan ver cómo es una frenectomía, tanto en el maxilar superior como en el inferior, ¿ya? Esto es lo que utilizo más y funciona muy bien para retraer el frenillo, llevarlo hacia una posición más superior. En el maxilar inferior también tenemos
las zetaplastías y todo, la más utilizada, la que yo utilizo es esta en Y invertida, ¿sí? En esta frenectomía en lingual. En cuanto a la eliminación de las excrescencias blandas, ¿no? De las crestas gingivales flotantes, como les decía, sea anestesia, infiltración local, a nivel de todas de todo este tejido, y se corta con el bisturí. ¿Ven? Como lo están viendo aquí, se corta y se sutura. ¿Sí? Se sutura. Doctor, ¿indicaciones alguna otra cosa más? ¿No? Analgésicos, si es un paciente con complicación sistémica, antibióticos, enjuagues bucales y una buena limpieza de la zona con un cepillo de cerdas extra suaves o un cepillo quirúrgico. Nada más, doctor, nada más. Es un procedimiento sencillo, de rutina, no hay ninguna complejidad en eso. ¿Ya? Lo único que tienen que evaluar siempre es, obviamente, verificar dónde están, por ejemplo, en esta parte, el mentoniano, ¿no? El agujero mentoniano, que vaya a hacer que corten con todo el agujero el nervio mentoniano. O sea, tienen que respetar los tejidos. Ya hemos hablado sobre eso, ¿ya? Entonces hay que tener presente eso. Eso es lo que le hablaba en la mañana, ¿no? Cuando hago particularmente una alveoloplastía, cuando veo un crecimiento anómalo del hueso. Imagínense, viene un paciente así, llegan pacientes así, en donde hay excrescencias, crecimientos anómalos del hueso. ¿Ven? Entonces, aquí yo sí debo de regularizar ese huesito, formar una silla de montar. Entonces, coloco mi anestesia para bloquear el dolor y obviamente hago mi incisión a nivel de la cresta, empiezo a liberar el colgajo, encuentro el defecto y obviamente con mi fresón quirúrgico, ¿no? Miren cómo se va modelando el hueso. Se modela el hueso. Suturo, sutura continua, y miren cómo se va modificando el huesito, como en una silla de montar. Doctor, si me queda algún otro defecto, ¿puedo intervenir otra vez? Claro, no hay problema. Intervengo otra vez, hago mi incisión, remodelo otra vez, hasta que me quede perfecto. Imagínense, aquí asienta bien una prótesis completa, pero aquí jamás. Entonces, para eso me sirve una cirugía preprotésica, ¿ya? Hay cirugías también para lo que son alveoloplastías, eliminación de huesos, crecencias en la zona posterior. Es rara. Les puedo decir que esto, una vez se me presentó un pacientito que tenía un crecimiento, tomamos la panorámica y, ¿verdad? El nervio, el seno paranasal estaba alejado. Y pudimos hacer una alveoloplastía en la zona posterior. Es raro, porque la mayoría toman su radiografía panorámica y el seno está aquí a 1 milímetro o 2 milímetros de la boca. ¿Qué quiere decir ahí? Que si ustedes hacen una alveoloplastía van a llegar al seno paranasal. Así que no se puede tocar. Es raro este tipo de cirugías, pero lo menciona la literatura también, ¿ya? Eliminación de los torus palatinos. Miren, igual, lesiones, excrescencias de tejido óseo, miren, en el paladar y en la lengua, en el maxilar inferior también se puede manifestar. Les voy a presentar un videíto para que ustedes vean cómo se extirpa. Abrimos, la incisión aquí es en doble I, ¿sí? O doble Y también. Se abre el colgajo, se levanta el colgajo y miren, encontramos la excrescencia y el fresón que ustedes han tenido que utilizar el día de hoy me ayuda a regularizar la zona. Esto es un toro lingual, miren, hay que operarlo, se levanta el colgajo, se corta el huesito y recuperamos el estado normal de un maxilar. ¿Ven? Por eso es importante las cirugías preprotésicas, me ayudan a aliviar toda la patología ósea o de tejidos blandos que estén ahí. Miren tuberosidad del maxilar
con una excrescencia ósea. Enorme. Doctor, aquí hay que hacer una prótesis removible, hay que conservar los dos dientecitos. Genial. Pero aquí se va a sentar pasivamente una prótesis. No. ¿Qué hay que hacer? Anestesiamos, abrimos colgajo y empezamos a eliminar el tejido óseo, dándole esa famosa silla de montar para la prótesis que va a venir. Y miren, puede haber una cirugía, puede haber una segunda, hasta dejarlo de esta manera. Un mejor perfil de ingreso para la prótesis removible. De esto de aquí, aquí, ¿ven? Se va remodelando de la mejor manera. Entonces, no recuerden lo que les hice mención el día de hoy. Disculpen, no se olviden de lo que les hice mención el día de hoy de Alejandro Magno. Alejandro Magno, a los 17 años, ya había conquistado todo el mundo antiguo. ¿Sí? 17 años. Entonces, la mayoría de ustedes están por los 22 años y les cuesta estudiar un libro. Les cuesta. Entonces, por favor, a leer sus libros, ¿ya? Porque tienen muchas cosas por hacer. Dime, Emiliano, te escucho. No, doctor, se levantó. Así. Ah, se levantó solita la mano. Ya. Muy bien, doctores. Voy a presentarles unos Doctor, videitos. doctor, Sí. justo eso le voy a decir, lo del video de la frenectomía. Muy bien, doctores. Les presento el video de la alveoloplastía. En primer lugar, miren. Ahí está, doctores. Miren. Ahí. A ver, aquí está. Miren la incisión en la cresta. Si se dan cuenta, en la cresta se levanta el tejido. ¿Ven? Con cuidado. ¿Ya? Miren, con su pinza gubia, eliminan la exostosis, el crecimiento anómalo. ¿Ya? Con su lima para hueso regularizan la zona. ¿Está bien? Se van regularizando todo el huesito. ¿Ok? Y luego suturan. ¿Ven? Un paciente que está anestesiado no siente nada. Sutura continua, pueden hacerlo, no hay ningún problema.
Ya estaría, doctores, el procedimiento de la alveoloplastia, ¿no? Regularizar una zona es una mejor zona de inserción de la prótesis que va a venir. ¿Ven? Algo muy sencillo. Ahora vamos a ver otro procedimiento. En este paciente, doctores, las irregularidades que hay en el huesito, así les va a llegar pacientes. Y esto es lo que se proponen hacer, ¿no? Regularizar todo el hueso. Cast surgery was done to it. So what is cast surgery? Well, you just remove some of the osseous tissue, some of the cast stone to kind of mimic prosthetic positions. Dr. Dre maxilla before Miren cómo está el we're going to use that defecto stent that we óseo. idea where I need to remove Es una guía quirúrgica para ver cuánto osseous tissue. van a estar. Han extraído las piezas. This surgical statement, you can see that there's some hemorrhage there. I already crest of the ridge, Hacen la incisión. and then onto which then we started elevating. Now, initially, what I thought I may actually require would be vertical releasing incisions. So incisions that would go from the incision that I'm making now vertically around the canine bicuspid regions. So you can see me elevating here. We need to get obtained Lo que full ustedes hacen en visual su access to cerdito the surgical es en un site. paciente real. Ven, es And the lo vertical mismo. releasing incisions. Solamente que sangra. Elevator is would El allow paciente me se to puede asfixiar con su saliva atrás y no aspira. much more Entonces, easily than if I didn't release it. El But problema, ¿no? I Se extract the levanta el teeth, colgajo, ya han two extraído bicuspids, las and piezas dentales, ¿ve? those Van are a regularizar adjacent to toda the esa surgical, zona. surgical site. Those allowed, because the tissue was already released, allowed me to. Miren cómo levantan, siempre respetando lo que les he dicho, el nasopalatino, Sorry. Here I'm ¿ya? just Para relaxing que no se some vaya tissue. a Not enough, a not a romper lot, ese but enough vaso to y go obviamente to hay un burn, sangrado but I use it profuso, to ¿no? round off the Miren cómo ridge. está irregular, So de irregular you're y always aquí está el fresón. selecting Que rotary ustedes lo instrumentation. utilizan para cortar yeso Football y burr, ese es now el there's fresón que a debe round utilizarse burr. en Tried a cirugía, ¿no? 703 or 702 burr, such a regular surgical burr. It wasn't very helpful. It's clogged up. There's a sagittal view showing Entonces proceden a regularizar el huesito, ¿no? anticipating to remove. Sort of using the rule, the Miren, LAR rule, as I've learned. ese es el procedimiento normal para regularizar el huesito y la cantidad Really rough de guide. suero helado que están colocando en la zona para poder irrigar. ¿Sí? It's just, again, a guide telling you kind of where the gingiva is. Regularizan todo el huesito blanching, and then I should remove para que osseous pueda tissue. entrar perfectamente. Ven cómo están dibujando una silla de montar. Unfortunately, that's the best Puede answer I can ingresar give you. una prótesis What I'm doing is I posteriormente, spend ¿no? enough time to setting teeth and aesthetic wax. One of the biggest things that I did learn Con esto was se regulariza it's a toda la Fisher zona, ¿ve? 701, 702. It's a different angulation. Here, it's like a fan. So if you place the ear again onto the burr, everything goes everywhere. Back of the Ven, están regularizando toda la zona, now what we do autores. is we're having a switch over and El suerito helado, ¿por qué? Porque me ayuda a disminuir la inflamación, ¿no? En el paciente. and remove Hay falta regularizar, ustedes ven el tejido óseo todavía, falta limar un poquito. postoperative complications from bone chips, any other foreign debris that may have gotten in there from burrs or charges, whatnot. So we're going to do that between any of the rinses. That just really helps remove any debris. And we'll continue with another rinse, and then you can suction after that. So Están another lavando la zona rinse, you can see we've switched to the a large para eliminar suction
Astillitas de hueso que se han quedado por ahí. Getting right underneath that flap. Having watching the video now, I probably should have wiped down my retractor as well. Hindsight, Así de sangrientas son las cirugías en un paciente real. because there are bone chips, as I can see it on there. And again, just getting under there. This might be a little bit over the top, but I wanted to minimize complications. But definitely get under there once underneath your flap, whether it be during exodontia or any surgical procedure. So hold on to your socks. I know Colocan dentures is su totally guita crazy de stuff. and contención exciting. Part con two, su we're going to look sutura. at suturing. Y soft ven tissue cómo han removal, regularizado el hueso mistakes I y made, obviamente ya van a corrected poder insertar una prótesis completa was sin able to ningún correct it. problema, ¿no? Sort of evaluating the surgical stent post-operatively and then delivering the immediate denture. And then the follow-up. ¿Qué más les puedo mostrar? Vamos a mostrar cuál es la cirugía de frenectomía, me dijo el doctor. Miren, doctora, la frenectomía que me dijeron es el maxilar superior. Labial superior. Apesar de, inicialmente, adequadamente, os limites Miren, do freio la labial. anestesia Outra donde coisa que se é muito coloca importante a ambos é você lados del fazer, frenillo, após es a un anestesia frenillo local no aberrante sul, con fazer uma inserción pequena baja. infiltração na parte mais superior do Sim. freio, mais labial. Porque a sua incisão ela La vai se estender anestesia es a até a nivel parte mais superior do de freio. todo el labio, Uma miren. vez que a sua anestesia foi infiltrada no fundo do sulco, você então fará anestesia transpapilar. Todos sabemos que a Anestesia anestesia transpapilar, direta miren. na região do naso palatino é uma anestesia muito sensível para o paciente. Então é muito mais confortável, uma vez que você já tem anestesia na região vestibular, você inicia essa anestesia com uma anestesia isquêmica. A Este partir do tipo momento de que a anestesia anestesia começa a se instalar, intrapapilar la você vamos começa a a aprender visualizar para uma disminuir isquemia el profunda na dolor região cuando da se papila. inserta la Você aguja vai en el introduzindo naso sua agulha um palatino. pouco Ya lo mais van a probar profundamente ustedes el día e vai lunes que se injetando. van a anestesiar. Dessa forma, o anestésico irá se difundir até a região papilar, ¿Ven? diminuindo Una o vez que han desconforto da anestesiado anestesia en na la região parte incisiva. anterior, Existem van duas hacia la zona técnicas, a posterior. duplo pensamento e a E do miren, pensamento único. Se hace Eu una pessoalmente prefiro pinza, usar a do se pensamento único, pinza porque libera uma el mão do frenillo, assistente, não miren. ficam duas pinças para você manipular. Então você vai inserir a ¿Ven? pinça bem no meio do Justo a la até mitad o fundo do hasta vestíbulo. donde van a cortar. São ¿Sí? feitas duas Y miren, incisões de cada lado, uma una incisão vai incisión do fundo do inferior sulco y una até a superior, região da papila hasta la región de la interincisiva, e essa papila incisão deve ser feita a interincisal. nível supraperosteal. Y Após a miren la incisão, na parte parte superior también. superior, você vai fechar o outro vértice do V, e essa incisão se estende em direção ao lábio superiormente. Aí você En vai esta fazer a parte manobra profunda aqui con dentro mucho da cuidado pinça do lado porque por ahí oposto, pasan, e ya a sabe, outra está base, el na parte inferior, você vai orbicular fazer a de los incisão labios até o y hay una periósteo. arteria Que essa puede incisão, lesionar, así que eu con tenho sempre cuidado. fazer ela em dois momentos. E Primeiro também- eu faço a incisão vestibular, Hay algo importante, coloco a gás nessa região, menores, depois eu faço a las incisão palatina. glándulas salivales menores Então, que nesse están por momento, aquí, você miren, tem ya lo van a duas ver incisões ustedes. em V de um lado e do outro da pinça, você procede, então, à remoção do freio propriamente dita. Você pode comprimir a gás, desse modo você melhora a sua visualização, até chegar ao ponto que você remove todo o segmento do freio labial superior. Doctores, sí me están viendo, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor.
Ya, señal inestable, ya. Miren, doctores, ya han hecho el corte tanto en la parte superior e inferior. Y ahora van a ver lo que sigue, ¿ya? Após isso, dá você comprimir com gás para Se gerar uma corta hemostasia. ese E quando frenillo você faz a también que hemostasia na está parte superior, a gente interincisario, faz a miren, se remoção corta do porque segmento esa inserción interdental e es, uma porção da papila incisiva na região es, palatina. Isso é es importante un porque existe um tejido tecido fibroso que se fibroso, insere entre os ¿ya? dentes e esse tecido fibroso Y é ese que precisa ser tejido, si lo removido. dejan ahí, va a crecer de Porque nuevo, a intenção do ortodontista ¿ya? é fechar o diastema. Y eso no E a deja que cierren remoção los desse segmento diastemas, los fibroso ortodoncistas. facilita o fechamento do ¿Ven? diastema e Se previne cortan. possíveis recidivas após a remoção do aparelho ortodôntico. Após a remoção do tecido fibroso entre os dentes e também você vai remover um pequeno segmento na papila incisiva, é interessante pegar uma gaze Una e com o gasita auxílio da seca, gaze fazer miren, uma pequena y fricção entre os fricciona. dentes para remover as fibras mais internas, mais em contato com o osso. Essa é uma manobra que alguns autores sugerem para maximizar a remoção da fibrose interincisiva. Previamente, antes de iniciar o fechamento da ferida, a gente vai fazer uma dissecção dos bordos, né? Você vai dividir o plano mucoso do plano muscular para diminuir a tensão entre os Miren la bordos, zona. que diminui a ¿Sí? possibilidade de uma tendência de sutura Aquí está la e espina também nasal melhora anterior, un a poquito más, pontuação dos bordos da más ferida. listo, Algumas vamos, vezes você vai y se encontrar esses hace pequenos grânulos, el que nada mais são debridamiento, miren, do que glândulas salivares ¿sí? menores. É muito importante, Porque ahí ao están las encontrar glándulas esses grânulos, menores, você miren. removê-los totalmente. Porque se Por ahí você van a rompe encontrar una algumas glándula vezes menor, miren, intencionalmente o ducto y la dessas sacan. glândulas, ¿Por qué, e doctor? supura Porque por cima, la pueden isso atravesar pode con la gerar aguja de maneira y pueden generar un involuntária mucocele. a Así formação que mejor la de sacan esta mucoceles glándula. no pós-operatório. Las Então, que sempre que encuentren você por ahí encontrar las esses sacan, grânulos, para que o estén mais cerca del lugar importante é a donde van a remoção suturar. total deles. Então, percebe que a tesoura ela entra ¿Ven? fechada e ela é aberta dentro El dos paciente tecidos, está tranquilo, si separando ustedes o ven, plano no le mucoso duele do nada. plano muscular. Aqui identifiquei uma segunda glândula salivar Hay menor, una a qual glándula também salivar foi menor, removida. la Essa sacan. manobra de divulsão deve ser feita com o auxílio de uma pinça de Etrich, na qual você Bem. pinça o plano mucoso com a mão esquerda, com o auxílio da pinça. Vai ter a tesoura. Você ¿Para vai qué hacen entrar este com a tesoura movimiento? ¿Para qué fechada dentro do aperturan? Para tecido que e vai tenga un buen abrir cierre, para a que ustedes tesoura puedan dentro do plano mucoso, hacer una buena sutura. divulsionando os ¿Ya? tecidos do plano mucoso com o plano muscular. Estamos Essa separando el plano manobra deve mucoso ser del feita plano em todas as direções muscular, ¿no? da margem cirúrgica. Outra coisa importante é você controlar Otra todo o glándula sangramento por um ahí. pouco mais importante para que não ocorra a formação de hematomas no pós-operatório. Nada mais é do que um acúmulo de sangue no interior da ferida, que gera um espaço morto e é um potencial espaço para desenvolvimento de infecções. Então, é bem importante Y você fazer a empiezan a compressão do suturar gás justo por la e mitad, só miren. proceder a sutura Suturan uma el vez que a primer punto hemostasia ahí. esteja sob controle. O primeiro ponto ele é realizado bem no fundo do sulco. Você vai notar que a gengiva próxima aos dentes não recebe sutura, porque essa gengiva, que é uma gengiva inserida, ela não tem distensão a ponto de ter uma aproximação por primeira intenção. Então, essa região ficará exposta e terá uma cicatrização Por segunda intenção. intención. Lo que les Após decía el día isso, de os hoy, pontos são esto de aquí realizados donde se com fio de cierra seda. es Fio de seda una é muito mais cicatrización por confortável ao primera paciente que usa intención. de nylon. Pero A gente doctor, sabe que esta tem zona de outras aquí que no vantagens se va a em relação à cerrar, tensão de placa, mas o será fio de una nylon nessa região, cicatrización por ela segunda dificulta intención. muito a Esto de remoção no aquí. pós-operatório e o paciente costuma sofrer bastante com essa sensibilidade. Então, o fio de seda ele é muito mais confortável, apesar de reter mais placa. Essa retenção de placa ela vai ser controlada com bochecho com clorexidina no pós-operatório. Uma vez que você terminou o processo de sutura, é interessante se lavar com bastante soro, identificar se não há nenhum Lavan tipo de con sangramento. harto O suero paciente mantém uma gase no local, y miren, comprimindo por y su aproximadamente gasita mais la 15 colocan minutos ahí. para certificar que a Y listo, hemostasia doctores, foi ya obtida realizaron nessa su modalidade. Então, o frenectomía paciente é medicado, en el labio medicamento para superior. dor, e é prescrito solução de clorexidina. Não há necessidade de antibiótico-terapia. Aqui o aspecto da região Miren, após 7 a la dias, primera durante semana ya cerró lo que era por primera intención, depois de por segunda aproximadamente intención 20 también. Y dias, miren, uma el cicatrização bem frenillo adequada, se eliminó possível de y la fibrose. Se ortodoncia você ya gostou, puede quer receber cerrar mais vídeos como esse, los dientecitos. Muy bien. Doctores, ¿tienen alguna pregunta adicional? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, para comunicarles a los alumnos del